Hola a todos, sean bienvenidos. En esta ocasión estaremos hablando del árbol de problemas, concerniente a la temática de técnicas de identificación de necesidades, problemas, expectativas, vocaciones y potencialidades, donde veremos cuál es su concepto, sus componentes y al final veremos dos ejemplos. Para empezar, debemos saber qué es una técnica, los cuales son procedimientos que se utilizan para realizar una tarea en nuestra realidad, el cual nos va a permitir identificar o saber algo que desconocemos. ¿Qué son las técnicas de investigación? Son técnicas que se utilizan en la investigación que sirven para identificar, recolectar, procesar y mostrar la información obtenida desde la realidad. Entre las técnicas de identificación de necesidades y problemas tenemos análisis de la coyuntura de Zemelman, árbol de problemas, FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Estas son las tres técnicas de investigación. Las mismas nos permiten identificar las necesidades y problemáticas desde la realidad. Para tal efecto veremos el árbol de problemas, que consiste básicamente en identificar las causas y las consecuencias que emergen del problema, necesidad o potencial que exista en la realidad del contexto. Ahora veamos cuáles son sus componentes. El árbol de problemas tiene tres componentes. El primero es el tronco, representa al problema central que se va a analizar. Luego tenemos las raíces, en donde se encuentran las causas de un problema. Y por último tenemos en las hojas o las ramas que están las consecuencias o efectos del problema. Veamos el siguiente ejemplo. Nuestro problema principal es el calentamiento global. Entre las causas tenemos del problema central es la emisión de gases químicos, quema de árboles, el humo de los automóviles, el desecho de las industrias. Y estas causas, ¿qué efecto o consecuencia va a traer a lo posterior? Es la crisis de agua. Otras de las causas del problema identificado es la radiación, aumento de los rayos solares, aparatos electrónicos, y el efecto que va a producir es el cambio del clima. De la misma manera tenemos uno de los efectos del problema principal, es el deshielo de los nevados. También veamos el otro ejemplo en forma de diagrama, la misma corresponde a la práctica 3. Analicemos los tres componentes. Primero, el problema. Es necesario analizar los problemas o necesidades que existan en un determinado contexto u organización. Para ello se debe priorizar un problema central. Segundo, se deben identificar las causas principales relacionadas al problema principal y hay que entender que las causas son las condiciones que determinan o afectan al problema. Tercero, consecuencias. Las mismas se refieren a los impactos o efectos producidos por el problema principal y de manera secuencial de las causas. Bien, en este ejemplo el problema identificado es la existencia de botaderos informales de basura en la comunidad. Y las causas principales son tres. Desde luego puede haber otras causas, como hemos visto en el ejemplo anterior. La primera causa del problema identificado es el desconocimiento de procesos de reciclaje. Quiere decir que desconocen los procesos del reciclado de la basura y es por esa razón que existen los botaderos informales. Y el efecto o consecuencia que va a producirse es la aparición de roedores a consecuencia de las basuras que están botadas en cualquier lugar. Otra de las causas es la carencia de los basureros. En la comunidad no cuentan con basureros necesarios. El efecto que va a provocar son los malos olores, las cuales pueden afectar a la salud de los comunes. Y otra de las causas es el bajo compromiso de la comunidad, es decir, que no asumen políticas saludables con respecto a la basura. Y la consecuencia es la afectación de la imagen de la comunidad, es decir, que la comunidad es mal vista con respecto a los botaderos informales de la basura. Es de esta manera que deben ir realizando la práctica correspondiente al árbol de problemas en forma de diagrama. Deben buscar el problema central, tres causas principales y tres efectos o consecuencias. Saludos.